Hola, hoy vamos a revisar cómo obtener la media y la varianza de un conjunto de datos agrupados. Bueno, la semana pasada revisábamos cómo obtener las medidas de tendencia central y de dispersión de datos, de conjuntos de datos donde teníamos la lista, ¿no? Y por ejemplo, el promedio era la suma de cada elemento o de cada dato dividido entre el número total de datos. La varianza era un proceso ahí más complicado, pero el chiste era medir la distancia o calcular la distancia, que es la resta entre cada dato, menos la, menos la varianza, perdón, menos la media, y de esta manera obteníamos como una distancia o una diferencia que había entre cada dato y la media. Bueno, y al final, bueno, elevábamos al cuadrado esa diferencia y luego dividíamos entre el número de datos para poder así obtener como una especie de promedio de qué tan alejados estaban todos los datos del promedio, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo obtener la media, la varianza y la desviación estándar de datos, de conjuntos de datos en donde no disponemos de cada uno de los datos, ¿sí? Donde ya están agrupados. ¿Esto qué quiere decir? Que ya se encuentra la información dentro de alguna tabla, ¿sí? Entonces, en ocasiones no disponemos de la lista, sino que tenemos la información en tablas de frecuencias. Entonces, puede ser que tengamos las tablas de frecuencias de las siguientes dos maneras. Como en el primer ejemplo, donde tenemos un hospital presentó en la siguiente tabla la información de los pesos de los bebés recién nacidos el día anterior en este hospital. Bueno, en este caso, eh, dado que sería como muy poco práctico decir, aquí pongo 2.510 gramos, cuántos niños nacieron exactamente con ese peso, y luego cuántos niños nacieron con 2.511 gramos, y así imagínate cuántos renglones tendríamos. A lo mejor tendríamos alguna cantidad de gramos en la cual no hay ningún niño que nació con ese peso, ¿no? Entonces lo que hacemos, lo que es más práctico, es agrupar estos datos en intervalos y decir, bueno, de 2 kilos 510 gramos a 2 kilos 675 gramos, hubo 6 niños, ¿no? De 2 kilos 675 gramos a 2 kilos 840, hubo 8 niños. De 2 kilos 840 gramos a 3 kilos 5 gramos, hubo 8 niños. Y así sucesivamente, ¿no? Los agregamos. Al momento que alguien va registrando esta información, lo va guardando en una tabla, puede decir, yo tengo un niño que pesó 3 kilos 510 gramos, entonces lo ubico dentro de este intervalo 3 kilos 510 gramos y aumento 1 la frecuencia de este intervalo, ¿no? A cada uno de los intervalos o de las secciones por las que vamos a contabilizar los datos o las frecuencias se les llama clases. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. ¿Sí? Clases o intervalos y cada una de las clases tiene su frecuencia, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Como nos dan la información en esta tabla, yo solo sé que hubo 6 niños que nacieron entre 2 kilos 510 gramos y 2 kilos 675 gramos. Nada más. No sé si todos los niños pesaron lo mismo, si todos los niños pesaron exactamente en medio de este intervalo, si los 5 niños pesaron muy cerca de 510 gramos o muy cerca de 2 kilos 675 gramos. En realidad no sé de qué forma están estos 6 niños, pero sí sé que 6 niños pesaron, su peso al nacer fue o cayó dentro de este intervalo, ¿no?
Lo mismo para este intervalo o esta clase es de que hubo 8 niños que nacieron con un peso de 2 kilos 635 gramos a 2 kilos 840 gramos. Entonces, esto sí presenta un poquito una dificultad porque ¿cómo vamos a sumar cada uno? Si yo no sé, conozco la lista, yo no, ¿cómo voy a sumar para sacar la media, no? Tendría que, ¿qué voy a sumar? 6 veces 2 kilos 510 gramos, 6 veces 2 kilos 635 gramos, o a ver, aquí cómo le hacemos, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Eh, el promedio y la varianza de datos agrupados, dado que no los conocemos, vamos a calcular una aproximación de ellos. Es decir, fíjate lo que vamos a hacer. De cada clase vamos a tomar el punto medio. El punto medio de esta clase, en este ejemplo, es ay, ya se me perdió. 2000, 2 kilos, 592.5. Ay, salió muy mal. Bueno, ¿cómo sabemos el dato que está exactamente en medio? Bueno, vamos a sumar el extremo izquierdo, que es 2 kilos 510 gramos, más el extremo derecho, que es 2 kilos 675 gramos, y lo dividimos entre 2. Entonces, el punto medio entre este intervalo es 2.592.5 kilos. ¿Sí? Entonces, este punto medio de esta clase o de esta sección, vamos, de este intervalo, va a ser el representante de la clase. Y este representante de la clase, salió muy feo. Con este representante de la clase voy a trabajar. En sí es como un promedio entre el extremo derecho y el extremo izquierdo, ¿no? El valor mínimo y el valor máximo que podrían caer aquí. Entonces voy a contabilizar 6 veces este peso. Yo sé que puede haber un error, pero estadísticamente pues es lo más acertado porque puede haber algunos pesos arriba de la mitad, otros pesos abajo de la mitad, y los que están más arriba de la mitad se compensarían con los que están más abajo de la mitad. Entonces, a este punto de aquí le voy a llamar, le voy a hacer la letra más chiquita y entendible, representante de la clase. A este punto medio de cada clase le voy a llamar representante de la clase. Entonces, yo teniendo un representante de la clase, para la clase 1, este punto medio lo multiplico por la frecuencia de esa clase 1 o del primer intervalo. Y luego el punto medio o el representante de esa clase, de la clase 2, lo multiplico por la frecuencia de la clase 2, o sea, todos los niños que salieron en el segundo intervalo de pesos. Y así sucesivamente hasta que llegue a cubrir todos los intervalos o todas las clases. Y lo voy a dividir entre esta suma, la voy a dividir entre la suma de todas las frecuencias. Si nos fijamos, la suma de todas las frecuencias, ¿qué me va a dar? Bueno, me va a dar el total de niños medidos en este caso, ¿no? Va a ser igual a equivaler al tamaño de la muestra. Bueno, entonces, de esta manera vamos a calcular la media donde X y punto representa al punto medio de cada clase o de cada intervalo y va a ser el representante. FI, desde I igual a 1 hasta N, representa la frecuencia de cada clase y N minúscula es la cantidad de clases o de intervalos en los que está dividida mi tabla de frecuencias, ¿sí? La que me presenten. Bueno,
Y ahora la varianza se va a calcular haciendo la suma de, bueno, primero vamos a calcular la distancia que hay en cada representante de la clase menos el promedio que acabaríamos de sacar. Elevamos esta distancia al cuadrado, ya sabemos, para quitarle el signo positivo o negativo, y lo multiplicamos por la frecuencia, ¿sí? Porque por la frecuencia de la clase, porque acuérdate que estoy tomando un representante de la clase. No puedo tomar la distancia al promedio de cada uno de mis datos, porque no conozco los datos, pero por eso tomo un promedio y este promedio lo voy a sumar. Si tengo 6 niños en una clase, este promedio lo voy a multiplicar por 6. Entonces, así voy a hacer este producto por cada clase o por cada intervalo que tenga, por cada renglón que tenga en mi tabla de frecuencias. Igual, esa suma la voy a dividir entre la suma de todas las frecuencias, es decir, entre la suma de todas el número de datos, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Eh, dice este que ya leí, que el hospital presentó la siguiente tabla, la información de los pesos de los bebés recién nacidos en el día anterior. Hay que calcular media, varianza y desviación estándar. Bueno, entonces tenemos ya la información dada. Nuestro problema en realidad me va a dar la información hasta aquí, ¿no? Esto es lo que vendría en, en mi, ¿qué digamos? Ah, en mi problema. En mi problema no me van a dar la tabla así toda completa, ¿verdad? Vamos a ver si la podemos hacer más angostita. Para quitarle espacio. Aquí. Bueno, ahí está. Esto, lo que está encerrado en rojo, es lo que va a estar en medio de la... No, lo que me van a dar de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito para calcular la media? Ah, bueno, necesito los representantes de cada clase y las frecuencias, ¿verdad? Y la suma de las frecuencias. Bueno, pero las frecuencias ya las tengo, ¿sí? Entonces, aquí yo ya tengo una fila que es las frecuencias de cada clase. Entonces, ahora voy a calcular los puntos medios o representantes de cada clase. Entonces, aquí el punto medio de esta clase, ¿cómo le hacemos? 2.635 más 2.840 entre 2. Esto va a dar, permítanme, porque ya lo tengo aquí anotado para no tardarme tanto en la calculadora y no hacer tan largo el video. Sí sería aconsejable que tú vayas pausando el video, haciendo el cálculo a la par para ver qué te va saliendo. Si no te va saliendo, pues ya me dices, maestra, aquí no me sale igual, me equivoqué yo o se equivocó usted, ¿no? Bueno, puede ser una alternativa, pero te aconsejo que vayas haciendo los cálculos, ¿no? Tú deberías irlos haciendo. Bueno, el punto medio de esta clase va a ser 2.757.5. El punto medio de la tercera clase va a ser 2.840 más 3.005 entre 2 y esto te debe dar 2.922.5. De la cuarta clase va a ser 3.005 más 3.170 entre 2 y esto te va a dar 3.067.5. 67.87. A ver, déjame rectificarlo, que aquí ya no me entiendo ni a mis propios números. 3.005 más 3.170 entre 2. 3.087 es aquí. Vamos a borrarle.
Entonces, aquí, 3087. Muy bien. El siguiente punto medio de la clase sería 3252.5, y ¿cómo lo obtenemos? Es 3170 más 3335 entre 2. El siguiente punto medio es 3335 más 3500 entre 2 y te debe dar 3417.5. El siguiente punto medio de la clase lo calculamos sumando 3500 más 3665, que es entre 2, 3582.5. Y de la última clase es sumar 3665 más 3830 entre 2 y va a ser 3747.5. Bueno, muy bien. Ahora, ¿para qué queríamos el punto medio de cada clase? Acuérdate que lo queríamos para multiplicarlo por la frecuencia de la clase, ¿sí? Entonces, en la siguiente columna, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar cada frecuencia por su representante. Entonces, en este caso, es para la primera clase es 15.555. Para la segunda clase es multiplicar 8 por 2.757.5 y esto da 22.060. En la tercera clase hay que multiplicar 8, que es la frecuencia, hubo 8 niños en este intervalo, por el punto medio, o el representante de esta clase, que es 2.922.55, y esto da 23.380. En la siguiente clase es el punto medio de esta clase, que es 3.087.5 por 4, y esto me va a dar 12.350. Y luego multiplicar 14 por 3.252.5 me va a dar 45.535. 8, que es la frecuencia de la sexta clase, por 3.417, que es el representante de la sexta clase, y me va a dar 27.340. Y la séptima clase tiene 9 niños que nacieron dentro de ese intervalo, y el representante de ese intervalo va a ser 3.582.5. Entonces, si multiplicamos ambos, me va a dar 32.242.5. Y luego, aquí en la última clase, hubo 3 niños que nacieron en esa última clase, cuyo representante de la clase es 3 kilos 747.5 gramos, y al multiplicar esto da 11.242.5. Bueno, ahora, ¿para qué queríamos estos productos? Acuérdate, para calcular el promedio, ¿no? Es representante de cada clase por su frecuencia, sumo los de todas las clases y los divido entre la suma de todas las frecuencias. La suma de todas las frecuencias, ya la calculamos, es 60, ¿no? Esta es la suma de todas las frecuencias. Entonces voy a calcular aquí esta suma, y esta suma me va a dar, permíteme un poquito. Esta suma me debe dar 189.705. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿para qué queríamos esta suma? Ay, pues acuérdate, para calcular la media, ¿no? La media era la suma de todas estas, la suma de todas, desde igual a 1 hasta n,
En este caso, n, ¿quién es? N es 8. De todas las puntos medios de cada clase por su frecuencia, entre todas, la suma de estas, ¿no? La suma de todas las frecuencias. Entonces, esto fue 189.705 entre la suma de todas las frecuencias es 60. Y esto nos da un promedio de 3.161.75. Entonces, el promedio de este conjunto de datos, o la media del conjunto de datos, es de 3.161.75. Entonces, en promedio, los niños que nacieron el día de ayer en este hospital, o el día anterior al que se tomaron los datos en este hospital, fue de 3.161.75. Bueno, ya calculamos la media. Ahora sigue la varianza. Para calcular la varianza, debemos ahora, hay que regresarnos un poquito, a ver qué nos piden. Nos piden multiplicar la frecuencia de cada clase por el cuadrado de esta diferencia, ¿no? De la diferencia entre el representante o punto medio de cada clase o intervalo menos la media. Entonces, primero en una columna vamos a calcular esta diferencia como en el cálculo de la varianza de la lista de datos, o sea, del tema pasado. Luego lo vamos al cuadrado y luego multiplicamos por la frecuencia. Muy bien. Entonces, vamos a restar el punto medio de cada clase, o sea, en este caso sería punto medio de cada clase 2.592.5 menos la media, que fue, ¿cuánto fue la media? 3.161.75. Esta resta me da menos 569.25. Bueno, a ver. Menos 569.25. Muy bien, ahora, en el siguiente dato. Ah, 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 aquí está. Muy bien. Ahora, el representante es 2.570, no, al revés, 2.757.5 menos 3.161.75 me va a dar menos 404.25. ¿Sí? Ahora, para calcular el tercero, ay, aquí no era este. El punto medio es 2.922.5 menos la media, y esto debe dar menos 239.25, ¿sí? Y ya de aquí podemos ver cómo va, ¿no? O sea, ahora va a ser 3.087.5 menos la media, que es 3.161.75, me va a dar menos 74.25.
Y con la siguiente clase hago lo mismo, 3.252.5 menos la media, que es 3.161.75, y me va a dar 90.75. En la siguiente, 3.417.5, que es el punto medio de esa clase, menos la media, me va a dar 255. Punto 75. En la siguiente, la diferencia del punto medio de la clase menos la media me va a dar 420.75. Y en la última clase, 3.747.5 menos la media me va a dar 587, no, 85.75. Muy bien. Entonces, aquí déjame corregirle a esto. De aquí debe ser al cuadrado y aquí debe ser por FI. Bueno, ahora esta columna, ¿sí? Estas diferencias entre el representante de la clase y la media los voy a elevar al cuadrado. Entonces, haciendo la operación ahí en su calculadora, ustedes también háganlo. Aquí me da, ay, quiero cambiar el color, 324.045.56. Y luego aquí 163.418.06. Aquí, ¿qué hice? Estoy elevando cada elemento de la columna anterior al cuadrado. Menos 239.5 por menos 239.25, perdón, va a dar 57.240.56. Menos 74.25 al cuadrado va a dar 5.513.06. Y luego en este, el 90.35 al cuadrado da 87, no, 8.235.56. El siguiente al cuadrado me va a dar 65.408.06. El que sigue, 177.030.56. Y el que sigue es 343.103.06. Bueno, ahora, ¿qué falta? Falta multiplicar cada una de estas diferencias o distancias al cuadrado, esta elevada al cuadrado, por la frecuencia. Entonces es 6 por esta cantidad, este 6 por esta cantidad, me va a dar este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser 1000, no, no es 1000, no es cierto. Es 1.000.000, que no va a caber, está muy chiquito. 1.944.273.38. 8, que es la frecuencia de la clase, por 163.418.06, da 1.307.344.5. 8 por este de aquí, porque 8 porque es la frecuencia de esta clase, va a dar 457.000
924.5. Y luego en la siguiente es 5.513.6 por su frecuencia correspondiente, que es 4. Y esto me va a dar 22.052.25. 8.235.56 por su frecuencia correspondiente, que es 14, me va a dar 1.152.000. Ah, no, no es cierto, no es 1.000.000, es 115.297.87. El que sigue va a dar 523.264.5. El que sigue va a dar 1.593.275.06. Y el último producto, que es 3 por este cuadrado, va a ser 1.029.309.19. Entonces, ahora sí, para sacar la varianza, pues necesitábamos la suma de estos productos, ¿no? Que son los que acabamos de sacar. Y lo vamos a dividir entre el número de datos. Bueno, si sumamos todo esto en toda esta última columna que corresponde a esos productos que requiero para sacar la varianza, aquí va a ser 6.992.741.25. Entonces, para calcular la varianza, vamos a tener aquí, es el cuadrado, va a ser 6.900.000. Bueno, voy a escribir la fórmula para que se vea igual. La suma desde i igual a 1 hasta 8 de la frecuencia por cada representante de la clase menos el promedio al cuadrado, y todo entre la suma de las frecuencias. Entonces, esta suma de aquí arriba es 6.992.741.25 entre la suma de las frecuencias, que es 60. Y entonces esto nos da 116.542.69. Y esta es la varianza, ¿no? Pero bueno, aquí nos falta todavía sacar la desviación estándar. Ya sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la raíz cuadrada de 116.545 es 341.39. Déjame verifico eso, nada más. Es 116.542.69 y raíz 341.38. ¿Sí? Entonces, ya aquí tenemos las tres medidas de este conjunto de datos que está agrupado, ¿no? No conozco cada uno de los elementos, sin embargo, de esta manera puedo obtener estas medidas de tendencia central y las de dispersión, ¿sí? Como decíamos, para ver si es un conjunto de datos compacto o no, acuérdate que dividíamos la varianza, la desviación estándar entre la media, y si dividimos esto,
nos da 341.38 entre 3161.75 y vemos que sí es un número muy pequeñito, ¿verdad? Aquí es 0.108. Entonces, aquí vemos que tiene una variación muy pequeñita. Este conjunto de datos sí está compacto. Se puede decir que no hubo datos atípicos. La mayoría de los pesos de los niños sí están concentrados. Se puede decir que están concentrados alrededor de la media, o sea, alrededor de 3 kilos 161 gramos. ¿Sí? Bueno, esto fue en este ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Es un poquito distinto en cuanto a la naturaleza de los datos. Se tiene que un médico atendió en 200 días las siguientes urgencias médicas. Entonces, tenemos igual que nos piden calcular la media, la varianza y la desviación estándar, ¿no? Nada más vemos alguna diferencia aquí con la tabla de datos. Igual, la tabla de datos que nos presentan en el problema es hasta aquí, ¿no? O sea, el problema o la persona que nos va a proporcionar los datos no nos da esa tabla extendida, ¿sí? Nos da hasta aquí lo que está encerrado en rojo. Bueno, nosotros aquí vemos que los datos es 0 emergencias médicas, o sea, en 60 días hubo 0 emergencias médicas, en 70 días hubo solo una emergencia médica, en 30 días hubo 2 emergencias médicas, en 20 días hubo 3 emergencias médicas y en 10 días hubo 4 emergencias médicas y en otros 10 días 5 emergencias médicas. Si vemos aquí lo que se está midiendo en este consultorio es las emergencias, el número de emergencias médicas que hubo por día. Y no vamos a tener que hubo 1.5 emergencias médicas o 1.8 emergencias médicas, ¿sí? Vamos a tener que el número de emergencias médicas es un número entero, ¿sí? Entonces, a este tipo de datos se le llama discretos, pero luego vamos a hablar más sobre ellos. A los tipos de datos que se tienen que representar en un intervalo, porque si no es bastante problema. A este tipo de datos se les llama continuos. Y nada más le voy a poner aquí continuos. No vamos a andar ahorita en esto, porque posteriormente vamos a hablar más ampliamente cuando empecemos la unidad 3 sobre datos discretos y datos continuos. Bueno, aquí igual tenemos como, digamos, categorías o clases para clasificar los datos, ¿no? Entonces tengo la categoría o digamos como la cajita donde hay 0 emergencias médicas, donde hubo 60 días que no hubo emergencias médicas, hubo la clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, clase 6. Aquí tenemos 6 clases y cada una de las 6 clases corresponde al número de emergencias médicas empezando desde 0, ¿sí? Bueno, entonces, si queremos calcular la media y la varianza, pues tenemos que hacer lo mismo. O sea, tenemos que buscar un representante de la clase para poder sacar la media. Tenemos que buscar ¿cómo se llama? El producto de el representante de la clase por la frecuencia y así, ¿no? Bueno, aquí entonces voy a poner
en azul, que en esta columna va a ser el representante de cada clase. Cuando tenemos una tabla con datos discretos, o sea, no tenemos puntos decimales, aquí sabemos que todas las emergencias médicas contabilizadas, perdón, todos los días contabilizados aquí en esta clase tuvieron 0 emergencias médicas. Entonces, es correcto que yo contabilice 60 ceros. Aquí el representante de la clase, pues es el mismo número que tengo aquí, porque yo ya sé que todos estos 60 casos fueron ceros. El representante de esta clase es 1 porque yo ya sé que todos estos 70 días hubo una sola emergencia médica. Aquí el representante de la clase es 2, 3, 4, 5. Si tú te fijas, es exactamente el mismo dato, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en este no tenemos duda de que los 70 datos o 60 días que se registraron en esta clase fue porque en todos fue una emergencia médica, ¿sí? Pues los representantes de la clase, cuando tenemos datos discretos, o sea, cuando no tenemos puntos decimales y son pocas las categorías o las opciones en las que puede caer, no hay confusión, ¿verdad? Todos caen aquí. O sea, si no tenemos necesidad de hacer intervalos porque no sea un rango tan alto y cada uno cae exactamente, o sea, en una de estas, digamos, etiquetas, pues el representante de la clase va a ser este mismo, ¿no? Bueno, ahora hay que, para sacar la media, hay que multiplicar la frecuencia por el representante de la clase. Entonces aquí 0 por 60 es 0, ¿verdad? Quiere decir que en estos 60 días no incluye ninguna emergencia médica. En la siguiente clase, 1 por 70, 70. 2 por 30, 60. Si se ve que estoy haciendo, estoy multiplicando el representante de la clase por la frecuencia de la clase, igual como lo hice en el caso anterior, ¿no? Y luego 3 por 20, 60. 10 días con 4 emergencias médicas, 40. 10 días con 5 emergencias médicas, 50. Bueno, ahora, ¿para qué quería ese producto? Pues acuérdate porque quiero calcular la media, ¿no? Aquí la media, acuérdate que era la suma de todos estos productos entre el número total de datos o la suma de todas las frecuencias. Entonces, en este caso, hay que sumar esta columna, ¿no? Entonces aquí es 60 y 60. Bueno, 70 y 60 son 130 y 60, 90. Ay, no, 190 y 30, 2, digo, 40, 2, 30 y 50 son 280, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a tener que la media va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta ¿quién? Hasta 6, porque tenemos 6 clases, de las frecuencias por cada uno de los representantes de la clase entre la suma de todas las frecuencias es, la suma de estos productos es la suma de esta columna, 280 entre 200, que es la suma de todas las frecuencias, y esto me da 1.4. Quiere decir que en promedio hubo 1.4 emergencias médicas durante esos 200 días, ¿sí? Bueno, ahora vamos a calcular la varianza. Para calcular la varianza, que es lo primero que necesitamos, acuérdate, ya que tenemos la media, pues es, vamos a hacer aquí, ¿cuántos necesito? O nada más necesito 3.
Bueno. Necesito otras 3 columnas. Entonces, en esta primera columna que va a ir, acuérdate, es el representante de cada clase menos la media. Entonces, ¿qué va ahí? Va el representante de cada clase, que es, lo voy a escribir con verdecito aquí, es el representante de la primera clase es 0 menos la media, pues es 1.4. No, perdón, menos 1.4. Y ahora, el representante de la segunda clase menos la media es 1 menos 1.4. Entonces, en este caso va a ser menos 0.4. El siguiente representante es, ¿quién? Pues es 2, ¿no? Entonces, aquí es 2 menos 1.4 va a ser 0.6. Y en el siguiente representante, ¿qué va a ser? Va a ser 3, ese siguiente representante, menos 1.4. ¿Y cuánto va a ser? 1.6. ¿Sí? Y como que ya vimos, ¿no? Aquí vamos a restar 4 menos 1.4 va a ser 2.6 y aquí 3.6. Bueno. ¿Y luego qué sigue? Pues elevar esta distancia o esta diferencia al cuadrado. Pues va a ser xy menos x al cuadrado. ¿Sabes qué? Creo que para que se viera mejor, esto debería ser aquí xy punto medio. Está fi, xy punto, o sea, el representante menos el promedio. Y aquí el representante menos el promedio y al cuadrado. Y borro esto. Que no sea todo aquí así como bien amontonado. Para que te quede tu apunte más entendible. Bueno, muy bien. Entonces va a ser esta columna al cuadrado, ¿sí? Y va a ser menos 1.4 al cuadrado, va a ser 1.96. Menos 0.4 al cuadrado es 0.16. En esta columna, acuérdate, nunca debe haber un signo negativo. 0.30, no, perdón, 0.6 al cuadrado es 0.36 y luego 1.6 al cuadrado va a ser 2.56. 2.6 al cuadrado va a ser 6.76 y 3.6 al cuadrado va a ser 12.96. Bueno, ahora, ¿qué nos falta para encontrar la varianza? Pues este que le vamos al cuadrado, multiplicarlo por la frecuencia correspondiente. Entonces, vamos a ponerle aquí que es la frecuencia por cada uno de estos cuadrados que acabamos de sacar. Entonces, es 1.96 al cuadrado, es 117.6. 0.16, no es cierto. 1.96 por su frecuencia, que es 60, me da 117.6. Y luego, 0.16 por su frecuencia, que es 70, me da 11.2. 0.36 por su frecuencia, que es 30, me da 10.8. Y luego 2.56 por su frecuencia es 51.8.
Y luego 6.76 por su frecuencia, 67.6 y 12.96 por su frecuencia, que es 10, es 129.6. Ahora, para calcular la varianza necesitamos la suma de todos estos productos que acabamos de calcular. Y entonces, si sumamos en columna, vamos a tener que esto es igual a 388. Entonces, tenemos que la varianza va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta 6, porque son 6 clases, de la frecuencia por cada una de los cuadrados de la diferencia entre cada representante de la clase menos el promedio. Y todo esto entre la suma de todas las frecuencias. Entonces, esta suma de estos productos es 388, la suma de todas las frecuencias es 200 y la varianza en este caso es igual a, permítanme, es igual a 1.94. Y su desviación estándar va a ser entonces la raíz de la varianza, o sea, la raíz de 1.94 y esto es 1.39. Y de esta manera tenemos nuestros 3 indicadores que nos están pidiendo. Y si comparamos nosotros la media con la varianza, al revés, la varianza, la desviación estándar con la media es 1.39 entre 1.4, sale casi 1, ¿verdad? Esto da 1.39 entre 1.4, 0.9928. Quiere decir que el conjunto de datos este conjunto de datos tiene una variabilidad muy importante, ¿no? O sea, no vemos que esté, bueno, al tener una variabilidad de 1, si no tenemos los datos muy juntos o muy agrupados, ¿sí? Muy bien. Por hoy aquí le vamos a dejar. En cuanto a los temas, para la próxima clase vamos a ver cómo representar gráficamente los conjuntos de datos y con el tema de la próxima semana se termina la unidad 1. Entonces, las tareas 3 y 4 van a ser sobre calcular media, varianza y desviación estándar de conjuntos de datos no, perdón, agrupados. Y cualquier duda, pues la checamos en sesión en línea. ¿Sí? Hasta luego.